Hola, Ahí está llegando Úrsula. sí, estoy Vamos. conectando también por la computadora para estar más habilitada. Como ven, estamos en medio de un baile porque estamos en el medio de un congreso muy importante que se está haciendo acá en la Universidad de Buenos Aires, que es el Congreso de la Ampionaf, y me tocaba hablar justo en la mesa que correspondía a las 5 de la tarde, pero empezó a las 5:30 y después hablaba otro profesor, así que ahí estábamos. Les pido mil disculpas por la demora. Se supone que ahora me debería estar pudiendo conectar por la computadora. A ver si es correcto, sí, ¿no? Sí, Bueno. espérame, no te... De paso, perdón, Lore, aprovecho para decirles a todos los aquí presentes que en el caso de que tengan alguna consulta o en alguna duda, por una cuestión de que somos muchos, ¿sí? Los micrófonos van a estar apagados, pero van a poder preguntar lo que necesiten por el chat y al final, con mucho gusto, vamos a captar alguna de las consultas que tengamos para la disertante y se las transmitimos, ¿ok? Lo mismo también cualquier duda que tengan al respecto de mayor información en las actividades próximas que vienen y demás tienen los contactos a disposición. Yo vuelvo a poner en el chat ahora, como puse la vez pasada, mi correo, ¿sí? Por cualquier cosa que necesiten, quedo ahí atenta. Perdón, quise aprovechar este momentito, así No, Perfecto. al hago contrario, muchísimas gracias. Mientras Muchísimas Úrsula gracias. termina de... Lorena, ¿cuánto tiempo tengo? Porque me gustaría mostrarles unas diapositivas, a lo mejor unas muy Sí, cortitas. sí. No, sí, tenemos tiempo, Úrsula, estamos bien. Bueno, les voy contando mientras voy disponiendo las diapositivas. Un gusto enorme saludarlos primero y muchísimas gracias por invitarnos. Hace un tiempo atrás, ya hace, a ver, ¿cuánto hace, Lorena? Estaba mirando el proyecto el otro día justamente. Creo Me que sobre parece que violencias empezamos a trabajar en 2015, Úrsula, más o menos, pero 2015, ¿no es verdad? Y después sí, avanzamos, yo vi que presentamos un proyecto conjunto en 2018, cuando en Austral teníamos el Centro de Investigaciones de Familia, que hacíamos conjunto con la Facultad de Derecho y con ustedes. Y después de eso, vos seguiste tu itinerario, hiciste una cosa maravillosa que es, creo que se puede decir, has hecho una maestría en violencia, en prevención de la violencia, que va a organizar justamente la Facultad de Ciencias para la Familia, que me parece que es muy, pero muy importante, porque en este momento con un abordaje integral de la violencia no hay ámbitos en donde estudiar, es decir, generalmente se toman ámbitos de estudio de la violencia que tienen abordajes que a veces son un poco sesgados. Entonces, de ahí la importancia también de trabajar sobre un abordaje que fuera integral y que estuviera centrado en la prevención y además tuviera una visión humanista, ¿no? Y de otro lado, por la larga experiencia, porque ustedes fíjense, Lorena tomó este itinerario, la doctora Bolson, tengo que decir, tomó este itinerario hace, y ya estamos hablando casi 10 años que estamos entrevistando, en parte compartí el itinerario con ella, después yo tuve mis propios proyectos de investigación en el marco de la Universidad Católica, pero ya hace casi 10 años que estamos rondando con la misma temática y con una enorme inquietud que no, yo creo que no puede negarse, que la inquietud pasa fundamentalmente por el hecho de que nosotros estamos trabajando violencia en la Argentina de una manera bastante intensa. Ustedes ven que se habla de la violencia todo el tiempo, que hay afiches, que hay difusión, que hay números de femicidio que asustan muchísimo, y sin embargo las tasas de violencia no bajan, es decir, que algo de estar fallando en la intervención para que en este estado de cosas nosotros sigamos en esta circunstancia, es decir, sigamos sin poder darle una respuesta a la violencia terrible que recorre a toda la sociedad. A raíz de eso, nosotros estuvimos trabajando en el último tiempo un proyecto de investigación que nosotros llevamos adelante en la Universidad Católica Argentina con un grupo de profesoras y que ahora quizás también traigamos a la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con los modelos explicativos de la violencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que explica la violencia? ¿Por qué o de qué manera nosotros podemos encontrar explicaciones a la violencia como una conducta humana? Y una de las cosas que más nos impactó mientras nosotros hacíamos este proyecto es que sobre todo en la Argentina y sobre todo también a nivel interamericano,
hay un abordaje de la violencia que está centrado sobre todo en una visión que toma como punto de partida eh, una explicación única de la violencia. Y esa explicación única de la violencia parte de la idea de que hay un desequilibrio de poder, que hay un patriarcado, que ese patriarcado es opresor y que en virtud de ese patriarcado opresor, de ese desequilibrio estructural en las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, se da lugar a la violencia. Si uno toma esa explicación como punto de partida y la toma en todo caso como una explicación única, como de hecho sucede en el ámbito interamericano y como de hecho también sucede en la Argentina, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería la cura para la violencia? Y la cura para la violencia sería erradicar el patriarcado, es decir, terminar con todas las formas de patriarcado que recorren la vida social y que en definitiva impiden que se pueda provocar un cambio, ¿no es cierto? Quiere decir que tendríamos que trabajar básicamente sobre formas de trabajar la igualdad, ¿no? Claro, esas formas de trabajar la igualdad que parten de la comprensión de la existencia de un patriarcado, como nosotros estábamos diciendo, esas formas de trabajar la igualdad, en definitiva, no nos están llevando muy lejos. En buena medida porque buena medida por los resultados, ¿no? Muchos de los organismos internacionales que trabajan sobre la violencia hoy miran digamos, la violencia sobre la base de la evidencia, y lo que nos dicen, acá les estoy compartiendo el PowerPoint que les había prometido, lo que nos dicen básicamente es que los datos no nos están dando, digamos, no nos están reflejando una labor exitosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que se están viendo en los organismos internacionales. Cuando hablo de organismos internacionales, quiero decirles que estoy pensando en las políticas que trabaja para la erradicación de la violencia el Banco Mundial, o, por ejemplo, lo que trabaja la Comité para la Erradicación, para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW, o lo que se está trabajando incluso en algunos otros organismos, por ejemplo en la Unión Europea. Lo que se está trabajando son en modelos de intervención que estén basados en la evidencia, es decir, que nos demuestren que en la práctica nosotros tenemos una forma de intervención que dé resultados efectivos. Y otra cosa que también estamos descubriendo, a poco que nosotros hagamos que es lo que nosotros estuvimos haciendo en realidad en el marco de la investigación que nosotros traíamos en el proyecto de investigación en la Universidad Católica Argentina, fue recabar la última bibliografía, es decir, la última investigación que hay acerca de las causas y consecuencias de la violencia, es decir, cómo se explica la violencia, cuáles son las causas que explica la violencia, y sobre esto hay una serie de estudios que datan de los últimos 3, 4 años a lo sumo, y esos estudios que nosotros tenemos que son metaestudios que trabajan sobre, digamos, un abordaje interdisciplinario de las causas y consecuencias de la violencia para tratar de interpretar la violencia como un fenómeno humano que se da no solamente en las relaciones en las que hay desequilibrio de poder, sino que también, como ustedes saben, se dan en el ámbito de la vida social, incluso en relaciones que son de tipo paritaria. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, por ejemplo, en la guerra, por ejemplo, en la violencia que se produce en las bandas, por ejemplo, de delincuentes o de jóvenes, ¿no? Las patotas que nosotros decimos acá en Buenos Aires, pero en última instancia son tipos de violencia que no pueden ser encuadrados o no cabe que sean encuadrados dentro de la explicación única que nos presenta la idea del desequilibrio de poder. Tampoco resulta suficiente para explicar el desequilibrio de poder, la violencia que se produce entre el hombre y la mujer, porque a veces esa violencia no tiene esa causa. Entonces, si yo tengo un solo par de anteojos para interpretar toda la realidad, es posible que mis métodos de intervención estén condicionados por la percepción que yo tengo de la realidad. Y si yo pienso que todo es desequilibrio, las violencias que no vienen del desequilibrio van a quedar sin respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, un poquitito sobre la base de eso es que se trabajan estos modelos explicativos de la violencia, que yo les dije que
tuvieron un enorme desarrollo en los últimos años a nivel global, y por otra parte también modos de intervención correlativos a este abordaje integral de la violencia que se puede advertir en el derecho internacional. Quiero empezar, si ustedes me lo permiten, con algunas citas que son más, que no tienen que ver con estos estudios específicos a los que me voy a referir enseguida, sino que tienen que ver más bien con el marco teórico de comprensión de la violencia, más bien con la antropología filosófica, la antropología cultural. Y quisiera empezar, si ustedes me lo permiten, con este hombre tan simpático que ustedes ven en las fotos, que se llama Byung-Chul Han, que a lo mejor lo escucharon nombrar, un tipo simpatiquísimo. Él es un filósofo coreano, pero que en realidad enseña en la Universidad de Berlín, ¿no? No sé cómo se lleva el alemán con el coreano, pero bueno, en última instancia ahí está. Y él dice una cosa muy linda, un libro que se llama Topología de la Violencia, fue traducido al español por Herden en 2016, dice, en última instancia la violencia es lo más contrario que puede pensarse al amor, porque mientras que en el amor una valora la existencia del otro, valoro que seas porque sos y como seas, o sea, como sea que seas, aprecio tu existencia, aunque no seas como yo, aunque no te puedas someter, aunque seas distinto, justamente esa diferencia para mí es valiosa. En la violencia yo intento neutralizar al otro en tanto que otro, es decir, intento arremeter contra la otredad del otro, contra la diferencia del otro, ¿no? Entonces él dice, si el amor es como dice San Agustín, amo ut sis, amo lo que seas, la violencia es neutralizar al otro en tanto que distinto, ¿no? Y otra formulación de San Agustín que él cita, pues no amas en él, en el otro, lo que es, sino lo que quieres que sea, es decir, lo estás, de alguna manera, cuando uno tiene un afán de dominio sobre el otro, bueno, eso es violencia. Voy a saltear un poco todas estas citas que son muy interesantes. Él dice que el poder del ego genera la sumisión del otro y que la violencia es, en realidad, en el poder político, uno necesita al otro, necesita que esté el otro porque esa es la clave del poder. En cambio, en la violencia, yo lo que necesito es que el otro desaparezca, necesito que se subsuma en mí y el acto máximo de erradicación del otro, obviamente, es la muerte. Pero antes que ese acto máximo de erradicación del otro, que consiste en la muerte, ¿no? En la desaparición física del otro, básicamente para mí la violencia es todos esos sutiles matices, todos esos grises de erradicación del otro que aparecen en el medio. Robar la libertad, robar la palabra, no dejar expresarse, no dejar tener ideas propias, ¿no es cierto? Robar la diferencia, robar la singularidad, la originalidad del otro, en fin, toda forma de aniquilación del otro en cuanto a su diferencia, ¿no? Que aparecen de muchas maneras. Ahí tienen ustedes la cobertura del libro, la tapa del libro de Byung-Chul Han, La topología de la violencia. Y al lado tienen otro que también es muy interesante, que es Luigi Zoggia, que es un autor italiano, tiene unos libros sumamente interesantes, algunos de ellos vamos a recoger. Él tiene un libro muy lindo, se llama El gesto de Héctor, que yo acá no voy a citar, y otro libro muy interesante que se llama Los centauros, en donde trata específicamente de la violencia. Acá traigo la tapa de uno que se llama La muerte del prójimo, y que tiene que ver con esta explicación de la otredad, ¿no? De admitir al otro, de darle espacio al otro y de darle lugar para que pueda existir, ¿no? Para que viva. Una cosa que a lo mejor habría que diferenciar es la violencia de la agresión, ¿no es cierto? La agresión generalmente es un mecanismo defensivo y que tiene que ver con la supervivencia, no con el deseo de eliminar al otro. Esto lo vemos mucho en los animales. Los animales tienen un patrón. Ahí hay un famoso etólogo que se llamaba Konrad Lorenz, ¿no? Que escribió un libro muy importante en donde él decía, la agresión no es un mal, en realidad lo malo es la violencia, que es eso que se da solamente en el hombre y no se da en los animales, que es la destructividad porque sí, simplemente porque el otro, por el deseo de que el otro no exista. En cambio, la agresión, acá está, ¿no? El mal llamado mal, ¿no? Es la tesis doctoral que este hombre, Konrad Lorenz, el que estaba ahí con los patos, porque convivía con los patos ansares que estaban ahí en la foto, un tipo simpatiquísimo que vale la pena estudiar. Bueno, este Konrad Lorenz escribió esta tesis doctoral en un campo de concentración. O sea, que entendía de qué se trataba la violencia, ¿no es cierto? Él dice, la agresión en los animales está hecha de manera defensiva para cuidar el territorio o como un proceso de selección del macho mejor, pero básicamente nunca busca matar al otro y si lo mata simplemente en ese camino defensivo. Pero el ser humano no. El ser humano es capaz de destruir por destruir, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa completamente distinta.
hay una forma de violencia que nosotros tenemos que discernir, y es que a veces esa violencia es grupal. Y entonces el deseo de aniquilación no es solamente del otro en tanto que individuo, sino del otro en tanto que distinto de nosotros. Es decir, ellos y nosotros, y ellos son los que tienen que ser destruidos y nosotros los que tenemos que ser preservados. Por eso, este que ustedes conocen seguramente se llama Slavoj Žižek, que ustedes seguramente escucharon nombrar, él dice que en realidad la otredad está en el mandamiento, está justamente en la base del mandamiento de amar al prójimo. El prójimo es el que es distinto que de mí. Es decir, es el que no está dentro de nosotros, sino que está en el que está más afuera y que justamente se diferencia. Agresión entonces sería cualquier conducta que persiga dañar a otro, pero que tiene que ver conductas defensivas o reactivas, mientras que la violencia es un comportamiento agresivo intencionalmente destinado a ejercer poder sobre la víctima y aniquilarla. ¿No es cierto? Una forma muy específica que es la violencia que surge del poder. Y esta es Marie-France Irigoyen, es una psiquiatra francesa muy interesante, también traducida al español, y ella dice que hay una forma específica de violencia entre el hombre y la mujer, que vamos a llamar, que como llama ella, violencia perversa, que es aquella que no solamente busca la violencia, sino que además busca hacer sentir en el otro una forma de opresión permanente que muchas veces se maneja por medio del miedo y que muchas veces empieza con ese, ustedes lo habrán escuchado, el ciclo ese Leonard Walker, que ahora está puesto en discusión, con que primero la seducción y después que empezó la etapa de la seducción empiezan los reclamos y entonces las pequeñas agresiones sutiles y después cuando la persona va enganchando en las agresiones sutiles finalmente empiezan los reclamos cada vez mayores y después ante cada negativa el terror y la violencia después, ¿no? Que puede terminar en el femicidio. Ese es el ciclo de Leonard Walker, que ustedes saben que es muy conocido, pero que hoy en día está bastante puesto en duda por algunos nuevos estudios psicológicos. Pero básicamente la violencia siempre empieza de manera sutil. Espera, Úrsula, espéranos un cachito, Úrsula, que quedaste muteada, no sé qué pasó. A ver Sí, si no te sé puedo. qué pasó. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Y entonces, claro, empieza con esta idea de derrumbar el umbral, entonces de a poquitito empieza la violencia sutil y entonces nosotros vamos bajando el umbral crecientemente hasta que la violencia se hace tangible. Si ustedes miran en este cuadro que yo les estoy mostrando, que está justamente publicado en uno de los libros que yo les había preanunciado, en realidad las muertes violentas han bajado drásticamente desde la Edad Media hasta hoy, ¿no? Ustedes ven, el cuadro está tomado solamente sobre Europa, sobre los países estadísticas porque ustedes se imaginan, nosotros en el siglo XIV no teníamos estadísticas para medir en nuestros países, pero bueno, en Europa hay algunos datos oficiales, entonces los datos oficiales lo que nosotros tenemos es una buena noticia, que es que la violencia en líneas generales ha descendido. Hannah Arendt tiene un planteo bastante interesante, ella dice, la violencia muchas veces sale de la rabia, es verdad, pero la rabia es un resto de humanidad. Cuando ya no queda más rabia es porque se fue toda la humanidad. Es decir, cuando ya no queda esa reacción de la rabia es porque la resignación es absoluta y se ha perdido toda forma de humanidad. Un poco también diferenciando violencia de la rabia y de la reacción, que en cambio aparecía en las formas máximas de deshumanización, por ejemplo, en los campos de concentración, ¿no es cierto? Yo voy a saltear acá y voy a ir un poquitito más. Quiero ir un poquitito más adelante, si ustedes me permiten, para mostrarles algunos estudios que nos pueden interesar. Una de las cosas que nos podemos preguntar es si las mujeres pueden ser violentas, porque de hecho se plantea la violencia básicamente como, y la tenemos en la ley argentina, la 26485, básicamente dice de violencia de género contra la mujer, ¿no? Es una idea que vincula el género con mujer. No, las mujeres pueden ser violentas, puede ser que las mujeres también sean violentas, porque si fuera así, entonces tendríamos una forma de concepción de la violencia que desmantela el modelo explicativo que nos trae la Convención de Belém do Pará, por un lado, y por otro lado la ley argentina 26485, que parte de la idea de un patriarcado persistente, que es opresivo y que entonces genera situaciones de violencia. Pero si la mujer puede ser violenta,
entonces estamos en un problema, porque nos pone en duda la explicación que nosotros teníamos de que en realidad la mujer por definición es víctima, ¿verdad? Bueno, y los estudios demuestran que sí. Así como hay literatura griega que demuestra la violencia de los hombres, también la hay ya en los mitos, una literatura griega que demuestra violencia, arquetipos de violencia femenina, ¿no es cierto? Entre ellas las furias, ¿no? En la literatura griega, las furias que eran las violentas, las mujeres que tenían violencia femenina, ¿no? Y tantas otras. Acá, si ustedes se fijan, en la cita que tienen ustedes ahí, es uno de los estudios que yo les mencionaba muy recientes, este de 2018, de Rafael Javier y otros, que se llama Understanding Domestic Violence, y entonces teorías, desafíos y remedios, ¿no? Y este es uno de los estudios que plantea estos arcos explicativos con distintos modelos que explican la violencia, ¿no? Bueno, percibir que la mujer puede ser violenta simplemente evidencia que la mujer es un ser humano y explora, al igual que cualquier ser humano, la venida de la violencia, ¿no? Algunos entienden que la violencia en las mujeres está subestudiada justamente por prejuicios patriarcales, porque como nosotros patriarcalmente pensamos que la mujer por definición es víctima, y eso es una estructura patriarcal, justamente es ese patriarcado el que impide estudiar el fenómeno sumamente interesante de que la mujer puede ser agresora, ¿no es cierto? Y muchas mujeres no admiten que ellas pueden ser agresoras, ¿no? Justamente porque ellas han comprado esos prejuicios sociales imperantes de que la mujer por definición es una víctima y no puede estar a la altura del hombre, comportándose ella también como eventual agresora, ¿no? Bueno, después hay otras explicaciones que también están ausentes del problema. Si hay alcohol y drogas, el problema de la violencia se exacerba. Y nosotros lo hemos visto porque tanto en la mujer como en el hombre, como en los adolescentes, como en los jóvenes, e incluso en los niños, lamentablemente, trágicamente, cuando hay consumo problemático, ese consumo problemático puede desembocar en distintas formas de violencia, muchas veces trágicas. Bueno, y acá llegamos a uno de los primeros estudios que yo les quería mostrar, simplemente para que podamos ampliar el panorama. El estudio es de Bogarts. Bogarts es el que hace uno de los libros que yo les decía que se publicó en 2021, que es un estudio, acá está pasando una gran profesora de Derecho de Familia, Mercedes Sales Uría, y yo la estoy saludando. No. Bueno, nada. Perdón, que estoy en la sala de profesores y justo pasó Mercedes, que yo la aprecio mucho, la quería simplemente saludar de pasada. Lo que dicen estos autores entonces hacen, este libro en particular es uno de los libros que yo le estaba mencionando, uno es el de Rafael Javier y otro es el de este hombre Bogarts, y él lo que hace en un libro publicado también hace muy poquitito, ya les dije 2021 me parece que es tomar reseñar todos los estudios sobre la violencia de los últimos años, ¿no? De los últimos 10 años más o menos. Y entonces, reseñando todos esos estudios, él llega a este cuadro final que demuestra la multicausalidad de la violencia que debe tenerse en cuenta para poder verdaderamente lograr el objetivo de erradicarla. Entonces dice, hay causas que son de naturaleza social, por ejemplo, la falta de un monopolio de la violencia por parte del Estado. Eso nosotros acá lo tenemos en nuestro país. Las fuerzas del Estado no logran no logran tener presencia suficiente y tienen un cierto rechazo social, y en consecuencia hay violencia en la vida social que no es ordenada justamente por esa falta de control monopólico del uso de la fuerza, que entonces permite que determinados actores sociales ejerzan la violencia, ¿no? También aparece la idea del sistema educativo y cómo el sistema educativo condena o valora las conductas que demuestran poder, que demuestran ejercicio de la violencia, que demuestran, por ejemplo, cancelación, o sea, que uno no puede expresar libremente sus ideas, o que demuestran algún tipo de agresión, bullying u otras conductas que de alguna manera pueden ser socialmente convalidadas en determinados ámbitos y entonces reproducen patrones de violencia a gran escala, ¿no? Después, las grandes inequidades, la gran injusticia y sobre todo la impotencia con la injusticia muchas veces es un disparador de violencia. Y después las ideologías que justifican la violencia, ¿no es cierto? Nosotros eso lo hemos visto y lo hemos visto lamentablemente también desde el feminismo. Perdón,
perdonen que si con esto estoy siendo polémica, pero hemos visto un feminismo que silencia agresiones a la mujer, o sea, un feminismo que no defiende a las mujeres que son agredidas en algunos casos, y sí las defiende cuando son agredidas o cuando agreden en otros, simplemente por una afinidad política. Eso significa de alguna manera justificar patrones de violencia a través de patrones ideológicos, y es sumamente problemático porque perpetúa estereotipos que en realidad reproducen la violencia. A nivel comunitario, los grupos de amigos, grupos de comunidades, colectividades que son delincuentes, ¿no? Por ejemplo, las bandas que delinquen y todo lo demás, la comercialización de drogas, la baja integración social, la falta de expectativas de futuro, muchas veces la segregación étnica, pueden dar lugar a la violencia. La escasa supervisión en el ámbito de la familia, es decir, los casos en los cuales los padres no tienen contacto con los hijos o no tienen una supervisión adecuada. Entonces los hijos muchas veces están buscando un límite, y buscando los límites a veces incurren en conductas que son violentas. Los conflictos parentales, en realidad la violencia es muchas veces hereditaria. Cuando los padres tienen conductas violentas, esto está altísimamente comprobado, hay una alta tasa de correlación entre la violencia entre adultos y la violencia de los niños, tanto así que hoy en día se habla de los niños testigos de violencia como niños víctimas directas, porque los niños incorporan patrones de conducta que naturalizan y que después reproducen. En general la maternidad adolescente, porque genera una situación de exposición social y es un factor predisponente, y las clases sociales más bajas. Y en la esfera individual, fíjense que estamos hablando aquí de una explicación, de un abordaje que es ecológico, ¿no? En los términos de este autor famoso que se llama Wolfenbrenner, y que tiene estos abordajes ecológicos, ¿no? Que dice que los problemas en la vida social generalmente suponen la interacción de lo privado con lo público, ¿no? Del individuo, la familia, la comunidad, la sociedad. Bueno, en este abordaje ecológico, la última capa, la capa más íntima, sería la del individuo, en donde no es solamente la estructura de poder, sino podrían ser disposiciones genéticas, desórdenes de la personalidad, baja inteligencia que generalmente genera impotencia. Ustedes saben que una baja tasa, una falta de discursividad, es decir, la falta de palabras para poder elaborar el conflicto muchas veces determina el nacimiento de una acción violenta. Es decir, una persona que no puede expresar porque se queda sin argumentos, cuando se quedó sin argumentos, el argumento es la violencia, simplemente porque se encuentra entrampado y siente impotencia, y la única manera en que cree poder defenderse es la violencia. Entonces, la baja inteligencia, la impulsividad es el descriptor típico del perfil de la persona violenta, y obviamente los consumos problemáticos de alcohol o de estupefacientes, ¿no? Todo eso puede activar el cerebro en los centros reactivos para una agresión proactiva, y entonces determinar el inicio o el desencadenamiento de una conducta violenta. Acá tenemos entonces el libro de el de Bernard Bogarts, en la cita completa, se ven que es de Springer, ¿no? Un estudio un acercamiento multidimensional a las causas y manifestaciones de la violencia, ¿no? De dónde viene la violencia, se llama el libro. Y acá tienen ustedes en un escenario, ven los genes, las experiencias de la vida temprana, una falta de presencia del Estado en el monopolio de la fuerza, desintegración, exclusión, patologías mentales, desórdenes psicológicos, ideologías de violencia, etcétera, etcétera, hedonismo, en fin, todo este elenco de situaciones que pueden coadyuvar a que se desemboque en la violencia. De ahí que sea posible hablar de factores de riesgo y de prevención de la violencia sobre la base de un ataque de pinzas, es decir, no trabajando exclusivamente sobre un patrón único que válido y verdadero, es la violencia perversa, un tipo de violencia perversa temible, porque siempre termina trágicamente, que es la violencia que se da, la violencia perversa entre el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, esa es una de las formas de violencia, pero claro, si tomamos solamente esa forma de violencia, aplicamos el abordaje solamente para esa forma de violencia, nos quedamos afuera de todos los demás abordajes posibles que podrían ofrecernos mecanismos preventivos y determinación de factores de riesgo que pudieran ofrecer un abordaje integral. Por ejemplo, todos estos factores podrían ayudarnos a intervenir. Fíjense, la corrupción política o judicial, porque genera impotencia, genera violencia. Entonces, trabajar sobre la transparencia, sobre una buena
intervención de la justicia que fuera integral, trabajar sobre las adversidades durante la infancia y cómo se puede acompañar a los niños que viven esas adversidades, trabajar sobre el aislamiento social, trabajar sobre las personas que se asocian en la delincuencia, ¿no? Nosotros tenemos los niños que piden en la calle, piden por día y tienen que reputarle a una persona que los monitorea. Cada vez que nosotros le damos algo a un niño que está en la calle, estamos pagando una tasa de esclavitud de ese niño, porque ese niño, en la medida en que sea rentable, va a seguir siendo esclavizado. Entonces, esos niños que se alquilan por día para pedir, son niños que están ya en una organización delictiva y que posiblemente a medida que crezcan vayan escalando y ya no sean mendigantes, sino que sean los que van a robar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas estructuras que nosotros tenemos, que son estructuras que favorecen, incorporan comportamientos violentos, son las que en realidad exigen un abordaje integral, ¿no?, de la violencia para lograr un trabajo preventivo. Uno de los abordajes más interesantes de programas preventivos de la violencia es probablemente el que ha desarrollado con una matriz epidemiológica de la violencia la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces ahí tenemos una serie de propuestas que nos hace la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con crear ambientes estables. Fíjense, si invirtiéramos en políticas públicas de protección de la familia, fortalecimiento familiar, cosa que nunca se hizo, es decir, desde que yo tengo memoria nunca hubo un espacio de fortalecimiento familiar para crear, fortalecer vincularmente a las parejas. Verdaderamente los que en general atajan todos los penales al final son siempre los que trabajan en la jurisdicción y que reciben a la familia cuando ya está desintegrada y cuando la tasa de conflicto es muy alto y es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Bueno, desarrollar aptitudes emocionales, afectivas, personales en los niños y en los adolescentes para que puedan canalizar el conflicto sin terminar en la violencia, reducir la disponibilidad o acceso al alcohol o a las sustancias. No tenemos políticas suficientemente convencidas de parte del Estado en este punto, reducir el acceso a las armas, a todo tipo de armas, promover, indudablemente, no cabe ninguna duda, la equidad de género, cambiar los patrones culturales que acompañan o que sostienen ideológicamente la violencia y reducir la violencia a través de la identificación de las víctimas y de un proceso de seguimiento. Yo acá quisiera casi sacar esto que yo les venía trayendo, les quiero traer solamente este último libro, que es muy, pero muy importante, que es de una autora que se llama Bandy Lee, que escribió un libro que se llama Violencia, abordaje interdisciplinario de las causas, consecuencias y curas, ¿no?, publicado por otra gran editorial que es Wiley Blackwell en el año 2019, ¿no? Ella habla de la creatividad y de formas de abordaje integrales de la violencia. Yo aquí terminaría con mi PowerPoint, que no quiero en realidad pasar todas las diapositivas, sino hablar un poquitito con ustedes. Ahí tenemos lo de los abordajes multivectoriales que se están tratando. Y yo quisiera, perdónenme que voy a tratar de sacar lo que estoy compartiendo, dejar de compartir, ahí está, para poder verlos a ustedes. Lo que básicamente a mí me preocupa entonces es confrontar este primer abordaje que nosotros hicimos, que indudablemente nosotros estamos promediando la investigación, tenemos que seguir recogiendo material, pero como ustedes ven, solamente este material preliminar que tenemos es bastante, digamos, inspirador, sugerente respecto de que los abordajes tienen que ser plurales, tienen que ser multivectoriales, es lo que nos viene del abordaje epidemiológico de la OMS, yo ya les dije, pero también de las propuestas del Banco Mundial, también de la CEDAW, bueno, un poquitito es lo que nos viene recomendado de afuera, pero eso lo quiero confrontar ahora con las intervenciones que nosotros tenemos en nuestro país, y quizás compartimos con algún país latinoamericano. Básicamente el problema que nosotros tenemos es que en el abordaje de la violencia nosotros tenemos un diagnóstico de riesgo al momento de hacer la denuncia. No tenemos prevención primaria, es decir, no hay prevención antes de que suceda la violencia. Quiere decir que en Argentina no buscamos erradicar la violencia, sino que en realidad buscamos atajar los penales una vez que se produjo la denuncia. Esto significa que intervendríamos solamente en prevención secundaria, pero ni eso. ¿Por qué? Porque el proceso de violencia en el ámbito judicial está planteado solamente con una intervención de tipo cautelar. Esto significa que el deber de investigar que la Corte Interamericana pone en cabeza del Estado no se desarrolla, es decir, el Estado no investiga detrás de la violencia, sino que dice, la violencia se lava las manos. Entonces toma las medidas. ¿Qué hace?
primero yo voy a hacer una denuncia, y de la denuncia a lo mejor me hacen un informe de riesgo, me van a decir si generalmente que es riesgo alto o riesgo medio, según el tipo de violencia que sea, y entonces el juez en el día, en la capital federal, la Ciudad de Buenos Aires, va a tomar medidas que son más o menos establecidas, que tiene un protocolo, que no escucharon a la otra parte, no saben si hay violencia, no, simplemente lo primero que se hace, que está bien porque podría haber una cosa urgente, se toman una cantidad de medidas cautelares con un plazo perentorio de duración, que eventualmente se renuevan. Entonces, básicamente esas medidas pueden ser, según el tipo de violencia denunciada, pueden ser un perímetro de exclusión, la exclusión del hogar del agresor, casi siempre varón, la exclusión del hogar del agresor, no sé, uno quiere ser un poco más radicalizado, la fijación de una cuota alimentaria, podría ser que si es muy grave, se dé intervención al ámbito penal, ¿no? Que ahí sí hay una investigación, pero en el ámbito civil no, y que son la mayoría de las denuncias del ámbito civil, ¿no? Del ámbito de familia, y a lo mejor puede ser que haya alguna medida terapéutica que se designe, pero en general no hay turnos para que esas medidas se efectivicen, entonces no pasa nada. Y entonces, básicamente lo que sucede es que la víctima se va con un montón de medidas que le sirven un poco como un bypass, porque entonces no va a tener que ir a pedir alimentos, va a tener fijada la custodia de los hijos, el cuidado de los hijos, va a tener fijada la residencia, y es como que consiguió todos los resultados bastante rápidos. Por eso nosotros ya hemos detectado casos en los cuales estas cuestiones se hace la denuncia de violencia, no porque haya violencia, sino porque una persona que tiene bajos recursos encuentra una manera de obtener un procedimiento rápido con resultados efectivos en poco tiempo, cuando si tuviera que ir digamos, a un juicio largo, tendría que conseguir un abogado, tendría que sostener la jurisdicción, producir pruebas, hacer, digamos, una cantidad de cuestiones bastante largas que no le darían un resultado pronto. Ahora, para los casos de violencia auténticos, fíjense qué escasa que es la respuesta, porque no se sabe si se produjo la violencia o no. Lo único que tengo es la manifestación de la víctima y un informe de riesgo en función de lo que dice la víctima. Después de eso, la presunta víctima, porque no sabemos si es víctima. Tanto así que no hay resolución de mérito en el caso de violencia. Nadie dice hubo o no hubo violencia, sino que se dice por las dudas tomamos estas medidas. No está previsto un procedimiento de intervención para evitar que la violencia se repita. Tanto así que en los casos en que hay denuncias, a veces viene el agresor y dice, pero no es verdad lo que dice la víctima. Y dice, mire, lo siento, señor, nosotros no estamos para comprobar o no la veracidad de los dichos de la víctima. Nuestra función es tomar las medidas cautelares. Nosotros no averiguamos si es verdad o si es mentira, solamente tomamos las medidas cautelares, que es lo que tenemos que hacer. No, bueno, pero esto es una calumnia, a mí me ofende ser denunciado por violencia. Y bueno, no, mire, acá no comprobamos si se dio efectivamente, si es no hay un juicio de mérito, no sabemos si se dio o no se dio. Lo único que hacemos es tomar medidas cautelares, ¿no? En los juzgados más comprometidos, si hay un equipo técnico, si hay trabajadoras sociales, o si hay psicólogos, lo que sea, hay un seguimiento. Pero ese seguimiento es una tarea voluntaria, de buena voluntad, que hacen los funcionarios comprometidos. Pero no hay una previsión del diseño legal respecto de que ese seguimiento se produzca o de que haya un acompañamiento y determinación de si se produjo o no se produjo la violencia, porque en última instancia, si se produjo la violencia, hay que tomar una cantidad de medidas adicionales, no solamente las preliminares. Hay que ver en qué contexto se produjo la violencia, quién la ocasionó, qué perfiles psicológicos hay en esa casa, qué es lo que está pasando con los niños, si la violencia es del entorno completo de la familia o solamente del núcleo en el cual se está produciendo. Es decir, hay un montón de elementos que deben determinarse que no se determinan porque el proceso es meramente cautelar. Entonces no interviene sobre el fondo, no investiga, se produjo el fondo y no tiene establecimientos, digamos, no tiene ninguna manera de seguimiento. Y después de que se produjo la violencia, periódicamente, puede ser que haya algún llamado, pero que no está previsto tampoco en la ley, antes de renovar las medidas, para ver si uno renueva o no renueva las medidas. Fuera de eso no tenemos más nada. Eso es básicamente el equipaje que trae la ley de violencia, tanto moneda más, moneda menos, en capital y en provincia de Buenos Aires, ¿no? Es más o menos el elenco. Entonces, fíjense que frente a este abordaje que nosotros tenemos, que se basa en la muy valiosa denuncia de la víctima, que yo no puedo controvertir,
la intervención posterior, que no verifica si se produjo o no se produjo, sino que se basa meramente en la palabra, y después de eso no hay una exploración incluso protectoria respecto de los sujetos que intervienen en el proceso, claro, estamos frente a una infracción, a mi modo de ser, gigantesca del deber de diligencia reforzada que tiene el Estado en materia de violencia, para la erradicación de la violencia, sentado por la jurisprudencia internacional y interamericana, y por otro lado también de la tutela judicial efectiva, porque no es sorprendente en ese caso que las violencias se reproduzcan, ¿no? Es decir, que después de que terminó, cuando cesaron las medidas, o porque la víctima va a buscar al agresor, o porque se terminaron las medidas y no se renovaron, o por la razón que sea, la violencia se vuelve a repetir. Y entonces tenemos clientes crónicos de violencia en los juzgados, que repican y repican y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, en este modo de presentación que nosotros tenemos, lo que tenemos entonces son dos fotos que yo les quería traer, una suerte de díptico, ¿no es cierto? Por un lado, lo que nosotros veníamos explorando sobre la multicausalidad y la consecuente intervención multicausal en función de la determinación de cuál es la causa de la violencia, cuáles son sus consecuencias, y entonces qué modo de intervención corresponde para ver que sea adecuado y que la tutela judicial sea efectiva. Y del otro lado, la versión argentina, en la cual tenemos una intervención con una explicación monocausal, de causalidad única, fundada fundamentalmente en el desequilibrio de poder, y con una intervención netamente cautelar que ni siquiera cumple con el requisito de prevención secundaria. Y a veces, por la muy buena voluntad de algunos operadores que están saturados, cobran poco y que no tienen contención afectiva para llevar adelante estos casos, hay una especie de seguimiento que debemos simplemente a la gratitud que le tenemos que tener a los funcionarios que hacen todo esto. Entonces, yo a partir de ahora me callo y estoy disponible para conversar, que me parece que por ahí puede ser lo más valioso. Úrsula, mientras hablabas, hubo algunas preguntas, en específico te preguntaban qué medidas específicas se toman ante casos de violencia intrafamiliar contra los niños. Es que vos sabés, Lorena, que una de las cosas llamativas, cuando uno ve las estadísticas de violencia que presenta la OBD, no estoy familiarizada con las de provincia, me tendría que haber fijado antes de la reunión. Cuando uno ve las estadísticas de violencia, lo que advierte rapidísimamente es que no hay demasiadas no hay demasiadas denuncias de violencia contra los niños. Lo que pasa es que el niño es un tapado en la violencia generalmente la denuncia un adulto. No es que el niño va y hace la denuncia y presente, están siendo violentos conmigo, eso casi no hay. Generalmente es un adulto que dice, un niño está sufriendo violencia de X persona, y generalmente eso viene en un cuadro que no es el niño, hay un ámbito familiar en el cual la violencia se produce, es convalidada, y el otro escenario de violencia contra los niños es cuando hay violencia entre adultos, y el niño está ahí presente, la presencia, el drástico caso es el niño que busca evitar la violencia contra el progenitor que no se puede defender de la violencia, la madre, ¿no? El niño que se interpone, o el niño que le dice, papá, no le hagas eso a mamá, o lo que sea, que ese niño ya está destruido, o sea, el niño que llegó al punto de tener que ocupar el lugar de un adulto para defender a una persona que es víctima y que no se puede defender, tiene robada la infancia, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo que hace la jurisdicción, lo que hace la OBD, a veces y no siempre, a veces y no siempre, es recomendar la intervención del organismo administrativo de infancia, ¿no? Que intervenga y tome las medidas que la provincia de Buenos Aires, creo que no me acuerdo cómo se llaman, a lo mejor alguien me puede ayudar, las más drásticas son las de abrigo, las que nosotros, las primeras de todas son las de protección, que son medidas no me acuerdo cómo se llaman en la provincia de Buenos Aires, las de protección, en Buenos Aires es de protección excepcionales. Lo cierto es que esas medidas que se toman, las primeras, no consisten en separar al niño de la familia, sino en ver cómo el niño en esa familia puede ser contenido, ayudado, etcétera, etcétera. Y lo llamamos como subafectado, exactamente. Yo sé que lo he visto y he visto la derivación en algunos casos en la OBD, que Cristina Cortés me está diciendo que se llaman subafectados. Nosotros eso lo hemos visto y hemos podido de ese modo identificar que en estos casos, no en todos, en algunos, se le da intervención
a el organismo protectorio de infancia para que tome las medidas de protección que llaman en el ámbito de la ley nacional. Pero claro, en todos los casos en los que hay violencia y hay niños, estos niños debería darse intervención al organismo protectorio de infancia. Y en todos los casos, así la violencia sea entre adultos y hay niños, debería intervenir el defensor de niños. Porque ahí hay un niño con una estructura familiar de violencia que hay que decodificar y en la que hay que intervenir sí o sí en beneficio del niño, al menos a mi modo de ver. Por eso cada vez que hay niños, nosotros hicimos ahora un proyecto de ley de violencia contra la infancia que ahora tiene estado parlamentario y que se está discutiendo en la comisión, en una de las comisiones, vos estuviste en la presentación, Lorena, y un poco trabajábamos sobre esa idea, es decir, que la violencia en la infancia tenga un abordaje multicausal, tenga un abordaje interdisciplinario y que por otra parte esté visibilizada también en todos los casos de violencia adulta. No sé si eso responde. Sí, mientras vos hablabas, había también algunos comentarios de algunas defensoras oficiales en provincia y Sí, con informaban mucho gusto. justamente, ¿no?, que el servicio local interviene en esos casos ante los casos de denuncia. Ahí claramente, ahí hay que ver justamente lo que decía Úrsula, ¿no? Cómo llegan las denuncias de estos casos, porque en general no es el propio niño el que va a acceder a la denuncia, sino que vendrá de parte de una escuela, de una institución de salud y demás que elevan al servicio local la denuncia para que se pueda intervenir. También te preguntaban, no es tu área específicamente, Úrsula, pero preguntan un Sí. poco qué acciones se pueden tomar para revertir situaciones de violencia hacia los niños a través de las escuelas, ¿no? Aparte de instar la acción judicial. Por ahí no es exactamente tu No, campo. nosotros pensamos en transversalizar contenidos. Cuando hicimos la ley de violencia, que trabajamos multidisciplinariamente, trabajamos sobre prácticas, sobre buen trato. En realidad la ley se llama Ley de Buen Trato. Entonces buscamos transversalizar el buen trato en todas las esferas de la vida, es decir, porque nosotros pensamos que al revés de lo que se piensa, a lo mejor muchas veces que el cambio tiene que venir de arriba para abajo, que nosotros hagamos una ley, que nosotros tengamos las instituciones que funcionen. Un poco lo que nosotros empezamos a descubrir, viendo un poquito los modelos de intervención, es que posiblemente sea al revés, es decir, posiblemente los agentes de cambio sean los niños. Entonces, si nosotros trabajamos en los niños como, es decir, diputando a los niños, es decir, poniendo a los niños como diputados del futuro, por decirlo de alguna manera, decimos, ¿cómo podemos hacer para que vos sos un agente de cambio, seas un agente de cambio para lograr una cultura sin violencia? Entonces, trabajar con los niños en la escuela es el punto de partida esencial, o sea, debería haber talleres, nosotros pensamos, tal vez talleres, transversalizando, trabajando para ver cómo erradicar la violencia en la escuela, cómo hacer un ámbito de respeto, un poco trabajando con esta idea antropológica de que es el reconocimiento del otro, es el cuidado del otro, es el buen trato al otro, es mirar al otro, reconocerlo en tanto que distinto, acompañarlo, fortalecerlo solidariamente y sentirse responsable del otro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensamos que es al revés, que el cambio, justamente como me dicen tan inteligentemente cómo intervenir en la escuela, yo creo que ahí está la clave de todo. O sea, al revés de lo que yo empecé al revés. Yo empecé, usted me va a decir, pero dice que está la clave de todo, pero usted dijo todo lo contrario, estuvo todo el tiempo hablando de otra cosa. Sí, es verdad, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la violencia en general. Yo creo que el cambio viene ahí. El agente de cambio es el niño, es el protagonista de esta historia. Mil gracias. Justamente en el ámbito escolar es donde también se trabajan todas las cuestiones de mediación, ¿no? Y cómo el chico puede adquirir herramientas para mediar y cómo contener las emociones y cómo actuar frente a situaciones en que se pone más nerviosa. Pero hoy la violencia está instalada también en las escuelas, así que es un enorme desafío también para los educadores, ¿no? Y cómo trabajar desde Y la ahí familia. tenés el problema este de la falsedad del paradigma explicativo. Porque si la violencia se produce entre niños, te das cuenta que el desequilibrio de poder no necesariamente tiene. Al contrario, a veces es el niño que está en una situación de mayor opresión el que es más violento, ¿eh? Y justamente a raíz de, o sea, digamos, el que está en, digamos, el que no es el que tiene poder el que es violento, sino el que está oprimido el que es violento, justamente por la opresión que sufre, ¿no? Entonces, por eso es interesante no atarse con explicaciones que sean monocausales, porque nosotros no tenemos ese privilegio. Cuando se trata de grupos vulnerables, no tenemos el privilegio de la ideología. Necesitamos partir de la realidad y de la evidencia.
para no dejar solos a los vulnerables. La ideología es un lujo que en este ámbito no nos podemos dar. Tal cual. Marilyn, no sé si vos querías sumar ahí. Sí. ¿Cómo están? Gracias, Úrsula, muy claro. Quería hacer una pregunta, ¿sí? En lo personal, desde mi humilde experiencia que he trabajado unos años con un grupo socioeducativo, sería con agresores, ¿no? Con responsables que vienen derivados generalmente de la justicia por violencia familiar, personas denunciadas, personas que hemos recibido en este tipo de grupos socioeducativos. También hemos recibido gente que vino voluntariamente, pero también hemos recibido mujeres. Y por una cuestión de falta de recursos y cuestión a veces del espacio en cuáles este tipo de grupos y equipos podemos nosotros desenvolvernos, hemos tenido que recibir y contener y orientar tanto al hombre y a la mujer, digamos, en el mismo espacio que se estaba llevando a cabo este programa o este dispositivo. Entonces, más que nada era esto, aportar a esto que vos decías de faltas de políticas públicas y el abordaje que no tiene que estar o intentar, ¿no? Trabajado de una interdisciplina, no solamente con la lectura de unos lentes solos, porque a nosotros se nos dificultaba muchísimo trabajar con el hombre y la mujer, que a la vez estaban denunciados por lo mismo, ¿no? Por una situación de violencia familiar. Generalmente las mujeres eran denunciadas, y ahí retoco este tema, por colegios o demás instituciones porque eran las que eran agresoras con sus hijos, ¿no? Trayendo esto que vos decías de la relación de poder. Y bueno, esto ¿qué opinabas vos o cómo vos considerabas que se podía llevar adelante un panorama un poquito más positivo, si se quiere, para que estos equipos sí realmente funcionen y estos programas funcionen desde un punto de vista más preventivo y no cuando el hecho ya ocurrió? Claro, a mí me parece, de lo que vos me decís, Marilyn, me parece súper interesante lo que me contás de haber trabajado con grupos de agresores y también este prejuicio, insisto, patriarcal, de que la mujer no puede ser agresora y que no puede estar recibida entre los grupos de agresores porque los agresores son hombres por definición, ¿no? Y eso es sumamente problemático. Pero por otra parte, aparece, y ya ves que desprotege a la mujer. Desprotege a la Mm, mujer cuando la mujer es la agresora también, ¿no es cierto? No sé si es a mm, eso exactamente a lo que vos te referías, pero lo que sí puedo decir respecto de lo que vos decís de los grupos de trabajo con agresores es que generalmente no hay turnos, generalmente no hay espacio, generalmente no hay lugares. Y por otra parte, es muy difícil, como decía el otro día un colega mío, es muy difícil hablar de agresor cuando no sé si fue agresor o no, cuando no determino la ujú, existencia o no de la violencia, cuando no hay diagnóstico. ¿Por qué? Porque ujú, en realidad el informe de riesgo se basa sobre el testimonio de la víctima y todo lo que hago son tomar medidas cautelares. Entonces yo lo voy a mandar al agresor cuando no sé si es agresor. ¿A ujú. título de qué lo voy a llamar agresor? Si no determiné si es agresor o no. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Exacto. Porque el procedimiento no me da marco para definir si es agresor o no. No hay un estudio interdisciplinario, no hay, Mm, está solamente el informe de riesgo que se basa solamente en la palabra de la víctima. Entonces, ¿yo cómo hago para decir que es agresor y mandarlo a ir a un grupo de trabajo? Es decir, lo mandan, ¿eh? Pero vos decís, explícame por qué, cómo está justificado, ¿no? ujú. Eh, por eso yo creo que una de las cosas que hay que proponerse y hay que proponerse muy seriamente, pero muy, muy seriamente, y de hecho yo pienso trabajar activamente para eso, no sé qué bolilla me darán, pero bueno, eh, pienso trabajar muy activamente para eso, para cambiar la ley de violencia porque esta forma de intervención tampoco me abre la puerta a esas valiosas intervenciones que tenías vos, Marilyn. Es decir, esas No, de intervenciones. hecho, sí, perdón, no, sumando a esto que vos decís, pasaba de que realmente no se le daban herramientas funcionaba un grupo para agresores, ya sea hombre o mujer, quien venga, y otro grupo, ¿no? Para personas vulnerables o víctimas que estaban atravesando una situación de violencia. Pero no se daban herramientas, digamos, efectivas en el sentido de empoderamiento real. Pasaba esto de que la única solución que se le podía brindar a esa mujer que estaba atravesando esa situación era ir y denunciar. Y esto creo, humildemente, que después pasa esto que vos explicás, expedientes
de violencia iniciados, digamos, en multiplicidad, nunca de nunca acabar, y esta reincidencia, ¿no? Por parte de la persona que denuncia como por parte de la persona que es denunciada. Hay una falta de seguimiento, al menos en provincia de Buenos Aires. Este grupo, aclaro, perdón, se trabaja en provincia de Buenos Aires. Desconozco un poco el mecanismo en capital, sé que hay grupos que también funcionan, pero tampoco hay recursos destinados para la persona No, agresora, porque que no hay como un siempre digo, favorecimiento, creo pero que, claro, claro, no hay un favorecimiento, sí. pero vos te das cuenta que esto es esencial. Vos mirás las formas de intervención que proponen los organismos internacionales y los grupos de agresores están primeros en la lista, más o menos. O sea, es una forma. ¿Por qué? Porque había una jueza que se le había dado por exiliar a los agresores a la provincia al lado, ¿no? Y salían los diarios como la gran jueza, le mandaste problema al vecino. O sea, ahora lo que va a pasar es que ese hombre va a seguir siendo agresor en una nueva provincia, pero no erradicaste la violencia, simplemente la cambiaste de lugar. Entonces, ¿cómo erradicás la violencia? Y trabajando sobre la víctima y el agresor. Generalmente la víctima tiene un patrón que habilita la violencia y ese patrón que la víctima habilita es algo sobre lo que hay que trabajar para que no se repita, para evitar el patrón de repitencia. Entonces, tenés que trabajar sobre la víctima y el agresor, sobre todo para que después no reproduzcan, si tienen hijos, en sus hijos. Y la única manera de pararlo, o sea, solo se termina cuando se termina, no cuando dictaste una cautelar. Exactamente. Úrsula, Gracias. en esta línea es justamente la que venimos trabajando desde hace muchos años, que generalmente cuando llega el caso a la justicia es porque la violencia ya se consumó, lo que tenemos que invertir es en la prevención, y es justamente lo que vos decías antes, ¿no? Que faltan políticas en este sentido. Las medidas son ya terciarias y evitar la revictimización a lo sumo, pero No no está hay una... previsto, Lorena, no está previsto en la Exactamente, ley. Entonces, esto es como un exactamente. regalito que hacen los juzgados, que son gente muy dedicada, y te lo digo por mi hija María, que trabaja en un juzgado, gente muy dedicada que trabaja fuera de hora. ¿No? Que la justicia tiene muy mala prensa, pero la verdad, la justicia trabaja fuera de hora haciendo estas cosas. Entonces, el compromiso ese es el que hace lo que el Estado no hace, pero tendría que estar en la ley, tendría que ser un marco de intervención legal. Si ustedes me permiten, yo enseguida les doy la palabra, pero recorro un poquitito los mensajes que están en el chat de la Sí, gente eso iba a decir Úrsula, perdón, un que... paréntesis. María Teresa y Cecilia, no podemos habilitarles el micrófono porque estamos solos las que estamos como co-host habilitadas el micrófono, les pedimos que escriban la pregunta en el chat. Yo te iba a leer a partir de María Belén una pregunta, Sí, Úrsula. María Belén Nasif, ella te cuenta, es pediatra, es sí. alumna de nuestra maestría en intervención en poblaciones vulnerables, y Mm, ella un poco lo que te cuenta aquí es un caso particular que presenciaron en consultorio de un padre violento hacia la profesional, quien denuncia el hecho. La mamá sí. lloraba en el consultorio que no se quería ir, que la pareja siempre se manejaba de manera agresiva, pero finalmente se fue con su marido y su hija de 11 meses. Trataron de que no se perdiera el contacto, citaron a la madre sola con el servicio social, pero no accedió a la consulta y después se enteraron de que terminó en otro ámbito de salud, en otro centro de salud. Entonces, pregunta ella qué hacer en estos casos cuando uno detecta estas situaciones eh, de violencia y cómo proceder. Yo no sé en qué hospital trabaja ella, pero yo pienso que debería haber un protocolo, ¿no? O sea, que Es del sur, debería haber un Tierra del Fuego. protocolo. Yo lo veo, mi hija es médica, una es abogada que trabaja en un juzgado de familia, la otra es médica, las dos tienen una vocación limítrofe, por decirlo de alguna manera. Perdón, el orgullo de madre. Y lo cierto es que yo me di cuenta que le llegan estos casos y no hay protocolos de intervención. Y eso porque no hay redes institucionales, como dice muy bien María Belén, no hay redes institucionales que estén prearmadas por parte de la institución de salud, sobre todo cuando la violencia es un tema de salud. eh, Se considera desde la OMS como una epidemia, ¿no? Entonces, por esta razón debería haber protocolos de intervención, debería haber prevención, debería estar articulado dentro del ámbito institucional cómo reaccionar, cómo recibir y a dónde derivar en su caso cuando se dan estas eventualidades. Pero tendría que ser institucionalizado para que esté previsto y para que el médico no tenga que improvisar cuando pasan estas situaciones dramáticas, porque en estas situaciones dramáticas el médico en general no tiene margen de acción. O sea, está atenazado por una persona que respira violencia y que también amenaza al médico. Cristina Cortés justamente
dice que en Tucumán tienen un protocolo interinstitucional e interdisciplinario para la atención de niños víctimas de delitos sexuales y testigos de violencia. O sea, ahí hay ya como pautas armadas para ese seguimiento. Después, Cristina, nos tenés que contar cómo funciona y si funciona correctamente lo Y yo interinstitucional lo había sobre todo. visto el protocolo, sí, sí, creo, sí, pero no sé si es este o me estoy confundiendo con otro protocolo, el de Tucumán, pero no sé cuán reciente es. A lo mejor me estoy confundiendo con otro protocolo, porque por ahí uno leyó en algún momento un protocolo y después mezcla acerrín con pan rallado. Pero sería muy interesante verlo. Bien. Cristina también dice en la OBD, para realizar la evaluación del riesgo lo realiza un equipo interdisciplinario quien escucha simultáneamente a la persona afectada. Se toma una serie de ítems para Sí, 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 es un analizar, perdón, el protocolo que nivel de riesgo. Sí. es un protocolo que organizó la OBD sobre la base de una plantilla española de Ujú. intervención en España, pero se basa sobre el testimonio de la presunta víctima. Es decir, el informe de riesgo se hace sobre la base de las manifestaciones de la víctima, con lo cual difícilmente, aunque hay algunos indicadores, y la OBD tenía mucho mejor protocolo, o sea, intervenía mucho mejor hace unos años que ahora. Ahora el protocolo casi siempre, o sea, termina siendo un poco sesgado, es decir, casi siempre es que si es mujer es riesgo alto, esa es la realidad. Nosotros hemos tenido casos de denuncias de hombres que tienen lesiones, que padecen lesiones, la mujer y la mujer que denuncia al día siguiente agresión verbal y la agresión verbal hacia la mujer, la misma pareja, o sea, el hombre viene golpeado la mujer era físico-culturista, viene golpeado con lesiones físicas constatadas por el hospital y es riesgo medio. Y al día siguiente viene la mujer y denuncia agresión verbal y es riesgo alto. Entonces, Bueno, ¿en qué cómo? ¿De qué jus- forma? claro, justamente antes de que vos llegaras, estaba contando que en el próximo Ateneo va a venir la doctora Cecín, que es directora de la OBD, así que ahí vamos a poder sacarnos un poco más de dudas justamente sobre este tipo de abordajes y cómo la calificación y qué tipo de protocolos aplican. Así que ahí Qué vamos interesante, avísame. a poder profundizar un poquito más. Sí, el último jueves de noviembre. Avísame, Eh, avísame. Sí. dale. Em, bueno, dentro del resto de las preguntas, perdón, pero voy Yo voy leyendo. viendo, Hay una algunos que demostración son clara en provincia de Buenos comentarios. Aires es que los procesos de violencia corren todos por separado y se va perdiendo la visión sistémica. Eso también, debería haber conexidad. Igual en Capital sí hay conexidad. En Paraná, un hombre reincide en la violencia con varias mujeres diferentes, el adicto a la cocaína, todas las causas se tratan por separado. Claro, cuando las víctimas son distintas, posiblemente no haya conexidad. Sí, es que ese es el tema, tampoco hay un mapa. Es decir, una amiga mía, Claudia Alemandi, que fue directora del Centro de Violencia en Salta, que es una ciudad realmente que tiene un problema epidemiológico gravísimo con la violencia, bueno, ella hacía mapas familiares, o sea, mapa de constelación familiar para ver quién es quién y cómo hay que manejarse en este caso. Bueno, eso obviamente no hay recursos para hacerlo, es decir, simplemente los juzgados están tapados, no lo pueden hacer, y como se atajan penales. Se estigmatiza también a los niños como violentos cuando muchas veces el problema viene justamente del hecho de que no logran incluirse en un grupo de pares. Bueno, justamente eso es lo que yo decía, a veces el agresor es el oprimido, es decir, no es inusual que la persona que se siente oprimida, es el caso de los tiroteos. O sea, en general, el adolescente que va con un arma al colegio es alguien que que ha sufrido otro tipo de violencia previa, que es la del aislamiento y la del bullying. Y entonces, llegado a un punto, cuando no hay trastornos mentales, ¿no? Que eso es otra historia. O no se aprendió la violencia en la casa, o no hay algún tipo de psicopatología. Pero muchas veces es la derivación de una opresión previa que luego estalla a través de la impotencia en un acto máximo de agresión. Justamente por eso es que yo digo que los agentes del cambio son los mismos niños, ¿no? Que trabajar sobre la violencia en el ámbito escolar de manera preventiva es esencial, porque si no se forman ciclos de violencia, ¿no? Qué frustrante resulta todo lo que escucho, todos los recursos que existen no solo se utilizan para la prevención. A ver, me parece interesante un comentario de Mariana Frugotti. Ella Sí. trabaja en Río Grande, Tierra del Fuego, y ella decía, desde el ámbito judicial es muy frustrante no poder concretar los abordajes integrales por falta de organismos afines para el tratamiento de las distintas problemáticas. Los organismos disponibles están saturados y con falta de profesionales capacitados. Vos También lo derivás a vemos. un turno, te dicen dentro de 6 meses. Vos decís, flaco, la violencia fue ayer, de 6 meses. Es como cuando te dan turno para el dentista y vos te duele la muela y vos decís, no te preocupes que en 6 meses la perdí la muela, ya no voy a necesitar el turno, ¿viste?
Claro. Y ella decía, también esto se observa en los casos de intervención en el ámbito del penal juvenil y a la hora de buscar antecedentes, las familias de los jóvenes en conflictos con la ley penal tienen antecedentes de violencia doméstica, o sea que es algo que se ve que se viene repitiendo de generación en generación, ¿no? Así que Sí, aquí también tenemos, sí. tenemos algunos testimonios también del que trabaja de adentro, algo interesante también que dijo Úrsula hace un ratito es también la falta de atención que hay hacia las personas que abordan los casos de violencia, ¿no? Hay mucho síndrome de burnout, mucho agotamiento mental y poca atención a esas personas que justamente están en la línea de ataque, porque son las que reciben todos estos casos y que también les afectan a ellos personalmente. Así que también ahí hay una pata muy poco desarrollada, no contemplada en la mayor parte de las legislaciones, por lo menos en la nacional. Había una pregunta que se me pasó por arriba, pero te preguntaban un poco cómo se aborda estos casos de violencia en el exterior, Úrsula, en otros casos en otros países. Mira, es un estudio que habría que hacer más detalladamente. Lo que yo estuve mirando, así a ojo de abuelo de pájaro, así indagando un poquitito cómo son. Lo primero que pasa es que tienen más recursos, o por lo menos los recursos que tienen los utilizan con esta finalidad, pero ahí sí hay abordajes de tipo integral y en muchos de los países, incluso hermanos de América Latina, de lo que yo pude estar averiguando, ya te digo, tengo que hacer un estudio sistemático, pero en muchos de los países, en muchos países la violencia no es una intervención cautelar, sino que implica un diagnóstico integral de los vínculos familiares y una intervención acorde al diagnóstico, a lo que surge del diagnóstico, que no es de lo que te tira la víctima en la denuncia, sino es un diagnóstico vincular. Es decir, yo escucho a todas las personas y veo dónde está cada uno para ver de qué manera puedo intervenir adecuadamente. Es el deber de investigación que tiene el Estado. Entonces, en la medida en que eso no se haga, ¿yo cómo voy a saber? Es como si le pedís a un médico, digo, señor, dígame qué tengo que tomar. Entonces, ¿pero qué le pasa? Ah, no, yo no le digo lo que me pasa. Usted tiene que decirme qué tengo que tomar. Y no, si no me decís qué te pasa, no te voy a decir qué tenés que tomar, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con la violencia. Si yo no sé, si, digamos, yo voy al médico, supongan para hacerlo más preciso, voy al médico y le digo, doctor, me duele la panza. Y pero podemos averiguar un poco más. No, no, me duele la panza. No, yo necesito hacerte una radiografía, necesito ver, necesito a lo mejor hacer tomar alguna muestra de sangre o alguna muestra. Sí, necesito investigar para saber cómo diagnosticarte, ¿no? Bueno, ese diagnóstico, esa función diagnóstica que me permite ver qué tratamiento tengo que, o por qué tratamiento tengo que optar en la violencia, en la medida en que no se incorpore en el proceso, no va a poder nunca implicar tutela judicial efectiva. Sobre el ámbito escolar, perdón, Florencia Pozo dice una pregunta o una consideración en realidad es, me parece. Yo trabajo en una institución educativa y además de promover una convivencia pacífica, lo que a veces pienso es que cuando en las políticas públicas piensan en la escuela como un ámbito de trabajo y escenario prioritario para favorecer convivencias ciudadanas pacíficas, que sería fundamental e importantísimo, pero no toman en cuenta todas las actividades que tiene que realizar la escuela y esa superposición y la imposibilidad de priorizar lo más importante hace que todas las acciones en la escuela terminen agobiando y creando ambientes no facilitadores de una convivencia armónica, sino más bien lo contrario, ¿no? Es como que hay una sobrecarga. Es cierto que hay muchos roles que antes cumplía la familia que hoy terminan siendo delegados en la escuela y esto también termina siendo una saturación en esta línea de trabajo. Mm. Bueno, vamos a ver una o dos preguntitas más. Doctora, ¿qué sucede cuando, pregunta Gabriela, cuando la mujer no hace la denuncia? La policía no puede intervenir de motus propio, o sí, en las prácticas de trabajo social nos tocó ver como en Pilar, en una villa súper vulnerable, una mujer extranjera era extremadamente violenta y sus niños también. Y no hacía la denuncia porque no tiene familiares. Si denunciaba a su agresor, lo único que le esperaba era quedar en la calle. Bueno, no, si denuncia al agresor debería esperarle otra cosa que quedar en la calle. Honestamente, se supone que la denuncia de violencia está hecha justamente para que la persona que denuncia no quede en la calle. Lo que yo no entendí es si la persona que denunciaba también era No, violenta, ¿no? lo que está diciendo es que la mujer no denunciaba por miedo a quedar en la calle justamente y Ah, si la policía podía actuar de oficio, es lo que te está preguntando, en este caso, digamos, hacer la denuncia a ellos.
Vieron que se puede hacer la denuncia por terceros en el ámbito de la ley nacional, no sé en la provincial, pero creo que también. En el ámbito de la ley nacional justamente se propicia que la denuncia pueda ser hecha por terceros, justamente porque a veces quienes están involucrados en el ciclo violento no lo quieren desarticular, porque la víctima de alguna manera tiene un gancho con el agresor, en los casos de violencia perversa que yo decía. Y en esos casos, por eso justamente se favorece la intervención de terceros en la denuncia. Y se supone que al hacer la denuncia la mujer debería quedar en la casa o debería quedar en algún lugar de cuidado. De hecho, hay muchos hogares refugio y todo lo demás que están convencionados y con los cuales se interviene, ¿no es cierto? O sea, debería evitarse que la mujer, debería estar diseñado, o en principio está diseñado, yo conozco varios hogares que están diseñados para que la mujer no termine en la calle. Exacto. Hay que, a veces, y algo que perdemos y que eso nos corresponde un poco a todos, incluso, sobre todo fuera del ámbito judicial, es crear redes de contención, redes de apoyo desde lo social, grupos de Sí. vecinos, la escuela, la iglesia, el centro de salud comunitario, cómo crear esas redes de contención para ayudar en la comunidad, ¿no? Y conocer y saber dónde denunciar, dónde acompañar, dónde hay un hogar, como decía recién Úrsula. Sí. Bueno. Muchos comentarios, Úrsula, sobre la violencia perpetrada también por mujeres, que fue un tema que tratamos Sí. hace un ratito. También preguntan sobre, bueno, algunos casos que observan docentes en los jardines de infantes, si también esto se consideraba violencia o si como docentes tendrían que saber. Relatan una niñita de 18 meses que suele acercarse a la compañera de 2 años para agredirla de manera impulsiva durante toda la jornada en el No, jardín, sí, sí, sí. deja de Yo jugar creo que para eso es muy observar. importante citar a los padres. Sí, yo creo que ahí es muy importante citar a los padres porque esa conducta sale de algún lugar. O sale de Exactamente. alguna patología o alguna cosa así, o sale de una situación familiar que hay que visibilizar y los docentes tienen la obligación, están dentro de los obligados a denunciar. Me parece que es muy importante. Acá Liliana Vargas me dice, yo espero no saltearme cosas, pero acá hay una pregunta Hay un bastante montón. interesante. Sí, hay un montón súper interesantes, no sé cómo vamos a hacer para contestar todo, pues son apasionantes. Trabajo en una institución de problemáticas de consumo y constantemente nos llegan casos de violencia, la gente no denuncia porque tiene miedo. No, claro, se supone que hay que denunciar justamente para proteger, porque en general los casos de las personas adictas a veces se ponen muy violentas cuando cesa el consumo y entonces no queda más remedio que tomar alguna medida en la cual se puede intervenir personal específico. Lamentablemente ahí lo que no nos ayuda es la ley de salud mental. Es decir, tenemos otro problema gigantesco que la ley de salud mental. Ahí es otro escenario, ¿no? Que tendríamos que ver, porque una vez que vos hacés la denuncia debería intervenir para los casos de adicciones, debería intervenir un proceso de encontrar al adicto, intervenir con el adicto, llevarlo a un lugar de recuperación, etcétera, etcétera. Pero la ley de salud mental es reacia a privar de la libertad personal a las personas que no se quieren tratar y claro, es un problema eso. Es de desear que además se modifique la ley de salud mental. Exacto. Valeria Mancilla es de la comisaría de la provincia de Buenos Aires, trabajó en políticas de Bien. género durante 15 años, dice coinciden que hay que trabajar en la prevención y muchísimo con el tema de los niños. Respecto de las víctimas que realizan la denuncia, la minoría la sostiene, el resto no llega a las comisarías, naturalizan la violencia y la justifican, ¿no? Un gran Y tema sí, a sí, trabajar. no, es así, es así. Pero eso también es un problema social. Por eso también las escuelas son agentes esenciales, porque muchas veces es la escuela la que detecta la violencia a través de la conducta del niño. Bien. Bueno, hay varios más comentarios de distinto tipo. Se nos hace como un poquito largo. Úrsula, varios han pedido tu PowerPoint para poder compartirlo, así si después nos querés dejar algún material para poder transmitírselo, te lo vamos a agradecer. Ya estamos hoy en horario cumplido. Y bueno, queremos agradecerte, Úrsula, por compartir este tiempo con nosotros, por compartir tus consideraciones. Seguramente no va a ser la última vez porque te vamos a volver a convocar porque claramente hay muchos temas para seguir trabajando. Y bueno, les agradecemos a todos el habernos acompañado hasta acá. Les pedimos disculpas a los que no leímos o algún comentario o alguna pregunta en particular.
Vamos igual después a revisar con detalle el chat, si hay preguntas concretas se las vamos a hacer llegar a Úrsula o les vamos a ir dando respuesta a todos. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Úrsula, de nuevo. Siguen llegando ahí agradecimientos y felicitaciones, Úrsula, por tu participación y por tu exposición de esta noche. Que muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan una muy buenas noches y volvemos a encontrarnos el último jueves de noviembre con el último Ateneo del año. Los esperamos. Gracias. Bueno, avísame, avísenme. Muchas gracias a ¿Cómo todos. no? Gracias, Úrsula, por tu tiempo y tus corridas. Un abrazo gigante. No, gracias a ustedes y perdón por las corridas, Para miles nada. de perdones por las corridas. Gracias Gracias. por la paciencia. Muchas gracias. Buenas noches.